En ese momento, ponele que en el 99 ya empiezan las primeras raves. Sí, exacto. Todavía la música electrónica casi que no era ni siquiera mencionada por los medios. Ahí empiezan a salir, ¿no? En los diarios un Era poquito. muy difícil decirle a las personas, ¿a qué te dedicas? Hago música electrónica. ¿Qué es música electrónica? Qué loco. Claro, lógicamente para los que no es nada nuevo, porque desde la década de los 50, 60 ya existían sintetizadores y hubo un montón de ambientes dentro de lo que es la música por los cuales entró la música electrónica. Puede venir por el lado del ambient, puede venir por el lado del rock, fusión. Sintetizadores hubo para todos. Visionarios, innovadores, precursores, Pioneros, ciclo de conversaciones con artistas referentes que marcaron el origen y la evolución de la música electrónica en Argentina. Músico, compositor, productor musical, DJ y muchísimas cosas más que nos iremos enterando en esta hora. Bueno. Hablando con Leo Portela, pionero total. Un gustazo tenerte acá, Leo. Lo mismo digo. Gracias por invitarme. Un placer, bienvenido. Bueno, Leo, desde fines de los 90 yo escuché tu nombre, te vi en flyers, vi que estabas envuelto en algo así como en el ambient, el drum and bass. Sí, tal cual. Y de ahí en más empecé a conocer de vos. ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo se dio? Y justamente el ambient era lo que me fascinaba en ese momento, era escuchar unos buenos pads o música experimental, electrónica. Y el drum and bass era lo que también me movía, como que tenía esa acción y bueno, me motivaba mucho, ¿no? Y dije, bueno, esta música me gusta. Yo era baterista y fui incorporando algunas máquinas porque la banda con la que estaba me lo proponía, me decía, comprate una máquina de ritmos, bueno, cómo no. Y tocábamos temas originales de ellos, yo era el baterista simplemente. ¿Te acordás el nombre de esa banda? Mao. Mao. Sí. Y bueno, incorporé las máquinas electrónicas de Roland. Después un módulo para poder disparar la batería al mismo tiempo que uno toca el redoblante con el disparador que va a un módulo y dispara otro tipo de sonido. Un trigger que te levanta un sonido que vos tenés en la compu, digamos. Exacto, sí, un trigger y un módulo de sonidos. Y después de eso dije, bueno, no fui más a tocar con esta banda, pero gracias a eso conocí a Diego Weiner, a Jorge Jaro, en ese momento, que ellos me lo presentaron. Y decidí a estudiar con Diego Weiner cuando tuve mi primer sintetizador. Mejor dicho, él me recomendó el primer sintetizador que me compré. ¿Te acordás cuál era? Sí, el Yamaha CS1X. Ah, bueno. El azulcito. Pequeño clásico. Un pequeño clásico, lo usaron desde David Bowie, Jamiroquai, o sea, diversos estilos y muy versátil para ese momento. ¿Y cómo era ese setup en ese momento? ¿Tenías la Roland, el Yamaha? Claro, tenía una máquina de ritmos Roland, quizás con la misma máquina de ritmos disparaba algunos que otros sonidos del módulo de Alessis, que tenía sonidos de batería. Un sinte modular, digamos, un rack. Sí, exacto, sí. Pero todavía no tenía la parte armónica, entonces mi hermano Ronan tocaba unas guitarras etéreas con muchos delays y tocábamos juntos en alguna improvisación de esas. Y después cuando Ronan estaba muy ocupado, yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo para los ritmos que elaboro, poder ponerles la música ambient. Entonces como estaba fascinado con el ambient, con el drum and bass, y bueno, me puse a producir eso, ¿no? ¿Ahí tuviste que aprender teclado o ya sabías, ya tenías formación musical? Tuve que aprender, intuir tocando teclas, tocando acordes, acordes mayores, de quintas, todos esos. Y también aprender nociones de lo que es un secuenciador MIDI, que sería, en este caso era un Cubase. O sea que ya corrías, con todo eso lo corrías a través de un Cubase. Sí, un Cubase era una Mac de esas antiguas que tenían, era como fue después la iMac. Sí. Era una sola unidad, que es la pantalla incorporada, pero era la Classic 2 que tenía una pantalla pequeña.
No sé nada de Mac. Me acuerdo de la G3, esas que eran de colores, eso vino después, ¿no es cierto? Sí, eso vino después, la de colores, que estaban muy interesantes. Pero que estas son las anteriores a las de colores y que las de colores son la evolución de eso. O sea que correr en ese momento un Cubase era algo bastante avanzada porque no había mucha información, ¿no es cierto? Sí, en el año 97, 96, 97. Yo estaba usando un software, creo que usaba los disquetes para cargar los archivos MIDI. Sí. Y el software era un Cubase Lite, era como una versión light, digamos, light en el sentido de little, Chiquitita, pequeña versión. Claro, pequeña. Solo MIDI. Che, Leo, y bueno, y tus primeras tocadas, por lo menos las que yo registro, seguro habrán más, en el plan Index, con tu vaca Index, Sí, que era exacto. Drum and Bass. ¿Eso empezó en Oval? ¿98? ¿99? Empezó ¿O vino antes? en un lugar muy, no sé si decirlo bizarro, Club 74, en la avenida Figueroa Alcorta. Club 74, sí. Sí, ahí muy lindo, una antigua Watt, vamos a decir, Sí. estilo Watt. Con el piso de la pista Con que el enciende de piso colores. de los colores de tipo Saturday Night Live. Ujú. Y fuimos con Ronan, mi hermano, con Pablo Kaufman, compañero mío también de Diego, con el que estudiábamos con Diego. No que éramos compañeros, sino que estudiábamos con el mismo profesor, nada más que este profesor nos juntó a todos. Entonces, ahí me hice amigo de Pablo y con Ronan, Pablo y yo, y organizamos la primera fecha en ese lugar, en Club 74, y llevamos a toda la familia, ¿viste? Muy bueno. Autogestada ahí, familiar. Claro, familiar, ¿viste? No era tanta gente de la noche. Había algo Claro, de la claro. noche, pero... Es la primera presentación en vivo, formato éramos electrónico. Claro. Unos jóvenes entusiastas éramos. Muy bueno. Y entonces después sí fuiste entrando en el circuito electrónico, ¿cómo? Después fui entrando, en el circuito Oval, gracias a Carlos Alfonsín, que escuchó mi primer demo en cassette. Wow. Me dijo, te voy a vincular con Eduardo Laforgia, con Orange. Sí, Te voy a vincular con Leonardo Satraño, con Leo Satraño y Gastón. sí. Y a su vez después ellos me vincularon con Charlie Alberti. Y bueno, ya en el 97 estaba tocando en eventos de Oval, que vos también estabas programado, que yo creo que debemos compartir. Ahí nos conocimos, sí. Sí, Vos sí, arriba, yo abajo. Claro. Y bueno, eran shows de básicamente máquinas en vivo, con secuenciador disparando las máquinas, que eran un módulo, un teclado, también otro módulo de efectos, Sí. la computadora misma. Y era eso, básicamente terminaba un tema y empezaba el otro. Hoy se ve rústico, pero súper de avanzada en ese momento, la verdad que era Sí, algo... sí, porque yo habilitaba y deshabilitaba los canales ya preprogramados, prearmados, temas prearmados, pero yo habilitaba y deshabilitaba en vivo, como mezclando con la mixer Claro. y como ponerle un formato Underworld de ese momento, pero Sí. mucho más pequeño, mucho más, Está bien. más austero. Y escuchame, ¿qué recuerdo tenés de la recepción de la gente en ese momento puntual de lo que vos hacías? Siempre tuve buenas reacciones, la verdad que siempre veía caras con buena predisposición. Otras caras también que eran como más de analizar, ¿no? ¿Me viste? ¿Qué está haciendo ¿Qué este? está haciendo este flaco? O sea, viene del futuro. Sí. Che, y bueno, de ahí, en ese momento, ponele que en el 99 ya empiezan las primeras raves. Sí, exacto. Todavía la música electrónica casi que no era ni siquiera mencionada por los medios. Ahí empiezan a salir, ¿no? En los diarios, un Era poquito. muy difícil decirle a las personas, ¿a qué te dedicas? Hago música electrónica. ¿Qué es música electrónica? Qué loco. Claro, lógicamente, para los que no es nada nuevo, porque desde la década de los 50, 60 ya existían sintetizadores y hubo un montón de ambientes dentro de lo que es la música por los Sí. cuales entró la música electrónica. Puede venir por el lado del ambient, puede venir por el lado del rock, fusión. Sintetizadores hubo para todos. Sí, Y cada uno lo usó como quiso. Digamos, un The Doors diferente a un Brian Eno, ¿no? totalmente. Pero que siempre quizás usaron los mismos sintetizadores. También el mundo del funky, del Sí, funk. sí. Para lo que fue después el house, el nacimiento del house, porque primero la música disco, funk. Incorporando sintetizadores, también después se formó el house, el Warehouse Sí. Parties. Y entonces siempre el sintetizador en la música alemana, sobre todo. Estaban presentes, claro, en todas las escenas, en todos los formatos. En todos los formatos, y todas las. Giorgio Moroder, que era italiano, triunfando en Alemania, ¿no?
Entonces siempre sintetizadores y electrónica hubo desde... Incluso he visto videos ahora, me enteré. La magia de YouTube, la magia de YouTube, hermosa. La magia del YouTube o del Instagram o de lo que sea, del TikTok inclusive, te trae, qué sé yo, videos archivo de qué sé yo, un artista de los 50 tocando un theremin o una señora que hacía una música electrónica increíble también con sintetizadores y que eran cosas hasta con tapes también. Sí, ¿no? Una Y hoy locura. en día te enterás de que la música electrónica acá Estaba siempre. estuvo siempre. Bueno, pero en ese momento ahí era algo bastante novedoso y sobre todo como para un público, un segmento de público bastante específico. Sí. Hasta las raves. Donde quería ir es que en ese momento de las raves vos ya empezaste a entrar en un circuito que se fue transformando nacional, digamos, explotó en Buenos Aires, pero después viajaste. Sí, después viajé por el país, después fuera del país. Pero sí, en principio, viste, fueron los Urban Group, los DJs que vos ya conocés, que... Compartamos nombres que recuerdes. Sí, bueno, Carlos Alfonsín, lógicamente. Diego Roca, Daddy Nicholson, que estuvo acá con ustedes. Ellos eran los que estaban bastante... me estoy olvidando de algunos, así que disculpen. Hay muchos más, pero seguramente muchos varios de los que más. decís estaban comandando un poco Estaban comandando. esa explosión de la DJ Union, estaban ahí un poco como... Carla Tintoré también, como DJ mujer también. Nina, un poco después. Bueno, mujeres y hombres, ¿no? Lógicamente. Y ahí empezaste a mucho. viajar, fuiste mucho a Mar del Plata, Córdoba, Mendoza. Sí, ¿Fue ahí eso? ¿Fue un poco después? Hasta incluso Claro. con Hernán Cataño Claro. hicimos gira hasta en el Vos una avión. gira con Hernán. No solamente Hernán, éramos varios en un avión yendo a Sobremonte a tocar. Qué lindo. Y entre nosotros, DJ Deró, Ezequiel Deró, que es tu tocayo, Ezequiel Deró, es un tipazo, una muy buena persona con talento para lo que él hace, para su estilo, ¿no? Sí. Y con humildad también para reivindicar a los demás, un tipo, bueno, todo, Hernán también, Carlos Alfonsín es el primero en reivindicar a los demás. Todo ese grupo, bueno, estaba Zucker, hasta Lolo Gasparini en ese momento, en ese avión también. Los Alto Camet, que eran una locura lo que hacían, ¿te acuerdas? Tremenda banda de Una Mar del Plata. banda increíble que hasta hoy lo sigo escuchando y la sigo poniendo en playlists de Spotify. Porque sí. Cosas que quedaron ahí y hoy en día habría que... Hay tanta información nueva, tanta música nueva que habría que reivindicar ir a ese bueno, pasado. hay que... Levantás un tema de esos y te das cuenta que tiene mucho mejor valor, mucha mejor riqueza compositiva que lo que hacen hoy. Sí, vos decís, Otras bandas, claro. Sí, un Alto Camet tiene mucho más riqueza compositiva que lo que puedes escuchar hoy que te sale como novedad, ¿no? Además, la verdad, lo que tienen ellos puntualmente, unos lanzamientos, hacían unas producciones de arte tapa, de todo, Claro. de lanzamientos físicos. Todo costaba mucho más, tenías que tener un estudio, grabar en cintas, tenías que... no es hoy que te conectás y grabás o lo haces interno en la computadora, ¿viste? Tal cual. Mira, ahí en este pie te quería preguntar algo porque en ese momento vos ya entraste un poco a sacar tus primeros discos y tengo un registro ahí de una primera discográfica que en ese momento, hablando de esta ebullición, esta primera ola de una ebullición de la música electrónica acá, un Charlie Alberti con Soda Stereo en ese momento, no me acuerdo si ya disuelta o en stand-by, decide abrir una especie de multimedia, era una discográfica, una revista, un portal URL. Sí, justo yo estaba admirando el trabajo de los Soda Stereo en Confort y Música para Volar. Obviamente los discos anteriores también, porque los tenía todos. Pero que yo no podía creer, estaba viéndose en vivo con Titi González ahí con los teclados, Charlie con su prolijidad, ni hablar de Gustavo con lo que hacía, ¿viste? Bueno, todo impecable, todo. El bajo de Z también una locura, todo. Y yo los admiraba, lo escuchaba en los Walkman, ¿entendés? Me grababa cassettes de cromo con la versión digital pasada a cassette. Y de repente al año siguiente, por esto que te contaba, el vínculo que me hizo Carlos con Leo y Gastón Satraño, y Leo Satraño con Charlie Alberti estaban fundando URL Records. Estaba Leo ahí también, no recordaba. Sí, estaba Leo. Sí. Y me dice Leo, Charlie quiere tener una reunión con vos, año 97. Entonces yo digo,
Empecé en el 96. Terminé de estudiar en el 97 con Diego Weiner. Le llevé unos demos a Diego Weiner, con eso también se los di a Carlos Alfonsín, y con todo esto ya estaba como integrado. Enseguida me integraron y me sentí integrado en la escena, pero qué locura, increíble. Mirá, perdón, yo creí que esto era posterior. Creí que estábamos en el 99, pero en el 97 ya entraste ahí. Sí, y ya entraste. Sí. ¿Ese primer disco te lo produjo de alguna manera Tweety? Estuve 2 años hasta poder sacar el disco, pero en principio me senté con ellos en el 97 y apenas se había disuelto Soda Stereo ya. Claro. Y bueno, después Charlie ya estaba emprendiendo Cybral, que era otra empresa paralela a IE.com también y a URL Records. Siempre con la tecnología también estaba en un momento, ¿no? Estaba bastante avanzado, adelantándose mucho a una tendencia que hoy ya es, pero se adelantó 20 años, ¿viste? Entonces en un momento también Charlie mismo me decía, me adelanté demasiado, Leo, vos sos demasiado adelantado también, me dice, para la música que estás haciendo, porque decíamos, ¿qué pasa con los discos? Hay que vender más. Ponele, ¿no? Porque había un socio que era un poco más, en ese sentido, el socio inversor. Entonces hablábamos en reuniones que teníamos con todos los artistas, que después lo incluía Ronan también, y bueno, ya estaba Carlos Show en el proyecto, ya, obviamente. Y otros, Paula Agostinelli también. Bueno, perdón si me olvido de alguno. Y claro, éramos muy avanzados para lo que estaba consumiendo la gente. Después tocamos en vivo y ahí sí hubo más salida laboral, pero en cuanto a los discos, eran difíciles de digerir en ese momento para el público en general. Era demasiado novedoso. Sí. Che, y te iba a preguntar, ahí también apareció otro sello, no sé si fue en paralelo, un poquito antes, un poquito después, con el que estuviste muy emparentado, que es Music Brokers. Sí, exacto. Bueno, Federico Cialava, él ya venía trabajando en música experimental, pero no estaba todavía con el trip hop, como se decía en ese momento, o el down tempo o el chill out. Y yo lo que no sacaba por URL lo iba guardando, porque yo hacía música todos los días. Es una etapa súper creativa. Sí, de hecho trabajaba unas pocas horas en un locutorio para poder tener mis horas libres para la música. Me vino el recuerdo del locutorio. Sí. Antes del 2000, así. Después lo dejé y ya me dediqué de lleno a la música, gracias a Dios. Y entonces ahí agarraste de lleno con Music Brokers. Y agarré con Music Brokers por medio de Elio Rizzo y Luis Calegari, que ellos ya estaban ahí en contacto con Fede. Una propuesta de hacer un disco para el FTV Beach House. Fue el primer disco para el canal FTV. Y FTV era Fashion TV, era un canal de, básicamente de desfiles, de modas. Básicamente de desfiles, que ponía música de estilo electrónica con estilo jazz, soulful, y las chicas, todas las colecciones entraban y salían las chicas. Bueno, eso era básicamente el canal FTV, ¿no? Entonces empecé a meter música por medio de Popio Manzanedo en FTV en esa época, en la época que era solo desfile. La programación eran desfiles y música. Desfiles y música. Y con Poppy fue el primer contacto con FTV. Entonces, después de eso, pasé a ser el productor de la música de. Primero fue como algún que otro tema, iba mechando por medio de Poppy, que ahí lo iba metiendo en el canal. Y después Elio propone, por otro lado, sin conocerse de Elio ni Poppy, propone que hagamos un disco. Entonces me dediqué a producir el disco en el 80%. Yo compilaba y mezclaba a los artistas. Cuando decís un disco, ¿es un disco que conceptual, un LP, un álbum o compilado un single? De artistas. Fui el director artístico de un compilado de artistas que yo iba viendo que tenía que tener lineamiento musical, y Ronald me ayudaba con la mezcla de los artistas, con la mezcla y masterización, y con el concepto también. El Alan, por ejemplo, era uno de los que también armamos entre Ronald y yo. Tuvo un momento ahí de como un jazzy house ahí. Sí, él fue un representado de Music Brokers, como decir, un artista desarrollado por Music Brokers. Nosotros éramos productores detrás de bambalinas. In the house, como decían, claro, como los productores de Motown, ustedes eran los productores de Music Brokers. Claro. Entonces, Alan era la estrellita, él sí iba a los escenarios, pero nosotros éramos los productores
detrás de bambalinas. Y me gusta hacer eso. Me gusta más eso que de tanto protagonismo, ¿no? Interesante. Bueno, está bien. Sí. Te parás desde un lugar donde vos haces un producto musical que te guste, que te agrade, que está pensado para... Sí, exacto. Entonces me gustó eso de llamar a amigos que hacían música soul, jazz, house y un poco electrónica también quizás. No, sí, generalmente era house. Tenía que tener el formato de música house, Sí. 126 BPM. Y Esa era una de las bajadas, digamos, la propuesta las bajadas era... de línea Sí. para poder entrar en el compilado era eso, y yo era como el reclutador del material y bueno, y también un poco el reformador. Bueno, aquí hay que acomodar Sí, el mastermind ahí de eso también. Claro, sí. Entonces, ese fue el Lefty Beach House, después el Winter Chill, y fueron saliendo, ¿viste? Los primeros de 10.000 más que salieron. En el momento ibas a la disquería, habían miles y miles, ¿no? Había, por lo menos CDs. hubo cinco que fueron saliendo en verano, invierno, entonces iban teniendo nombrecitos así muy trendy, por decir los nombres, ¿viste? Que en inglés, lógicamente. Y entonces también al público en general que quería tener algo que representara la moda, que representara como un estilo, vivir con estilo, como quien dice. Sí. Entonces yo le llevé a Federico Cialaba una propuesta de música chill out, música downtempo, que él no tenía ese concepto, ni siquiera conocía los términos. Ah, ok. Entonces vos vas con esa propuesta, está bien. Y él, digamos, en cierta forma fue el culpable de todo eso que vino después. Ahí me refería a que vinieron miles y miles y miles de CDs de Music Brothers. Está bien, bueno, fue toda una época sí, en la que, o sea, el CD era lo que había, porque no había Estaba todavía plataformas de streaming. Tenías que tener CDs o vinilos. Sí, CDs o vinilos, sí. Me encantó la época de los CDs, porque el Digipack, tenían cosas había presentaciones muy lindas en CDs. Sí, laburaban mucho el arte de tapa y ahí destacaban, me acuerdo de esa época que destacaban realmente. Sí, aparte está Federico de Albani, que que estuvo toda la vida como diseñador gráfico. Ajá. Toda la vida estuvo ahí con Music Brokers y hizo unas tapas buenísimas siempre. Entonces él también era parte de la música y parte de la imagen. Un equipo bien ensamblado. Sí. Y escúchame, en paralelo tu carrera, digamos, como productor solista, ahí empezó a sacar algunos singles y EPs en el extranjero, como con artistas de la talla de, no sé, Miguel Mix, Steve Lawler, para discográficas de ellos. Claro, sí, también por medio de digamos, de contactos, llegar a ellos. En ese momento no había forma de mandar un demo por internet, eran $18 cada vez que mandabas un demo por Federal Correo, Express. o sea, un CD quemado y Un CD quemado por ser Federal Express, en un sobrecito, todo, $18 cada envío, y le llegaba a uno, le llegaba al otro. Así te mandaste, digamos, sin hacer un contacto previo, sino obteniendo la dirección Por y email. mandabas... Dirección de email y el CD y dirección de, Londres, Chicago, New York. Y empezaste a mandar ahí los primeros demos físicos. Sí. ¿Y cuál fue esa primera respuesta? Y la primera muy, muy buena fue de Fabric Records, allá, por medio también de Elio Rizzo, que estuvo en Ibiza en ese momento, habiendo nosotros impreso un vinilo como Cat Lab. Eran producciones propias que yo aporté al grupo para que salga como grupo y se imprima en vinilo y se pueda difundir primero en Ibiza, que es donde primero se mueve el sonido, y después va a Londres, después va a Nueva York, pero primero se escucha en Ibiza, ahí genera todo el entusiasmo. Si te lo pincha un DJ en Ibiza es como que ya va para todo el mundo. Y después ya va para todo el mundo. Entonces, primero empezaba por ahí. Había que ir a llevar el vinilo prensado, que eran pocas copias, 500 quizás, ¿cómo hacerlo? Por la Winter Music Conference. O sea, eso fue autogestión. Ustedes se prensaron esos discos y dijiste, bueno, vamos ahí a Ibiza, vamos a Miami a la Winter Music y La Winter Music Conference, lo pusieron en manos de DJs influencers, digamos. Sí, de DJ influencer de la época, sí, sí. Entonces, ahí llegó a Steve Lawler y le llegó también, me decías a Miguel Mix, pero diferentes uno de otro, ¿no? Hubo otros referentes también, que no me acuerdo los nombres, soy un poco a veces malo para... No pasa nada, pero Miguel Mix y Steve Lawler en ese momento estaban, o sea, Sí. ahí en la cresta de la ola. Que Sí, siguen sí, siendo artistas súper reconocidos.
Sí, lógico. Y después Ronan más adelante con Dubfire, con Richie Houghton mismo, sí, también, o sea, a esos niveles fuimos llegando, ¿viste? Incluso Villalobos también en un momento. Pero bueno, eso queda todo queda todo ahí porque puede ser un hit, pero Sí. no existía la internet como suficiente que hay hoy como para decir, bueno, esto mirá cómo está sonando. Queda en manos de determinado DJs, digamos, festival. o si tenés un compilado en CD, capaz que ahí. Sucede en un lugar, no se documenta nada porque no había cámaras y queda todo ahí, pero resultó que fue el número 1 según la radio de un tal Borja, de allá de España, que bueno, que pegué un hit, pero Sí. que un primo mío estaba en mi casa de visita y a los pocos meses viajó a Ibiza y se alquiló un auto, prendió la radio, porque había radio, no había No otra te puedo cosa. creer y escuché tu tema. Y tenía un celular de casualidad, porque no sé cómo consiguió un celular, porque no había celulares, ¿viste? Solo era para llamar. Leito, estoy escuchando el tema que me mostraste acá en tu casa. Estoy acá en Ibiza manejando. Y sale este tema y está número 1. No puedo podía creer. Era un tema un poco... Lo propuso Elio Rizzo en español y yo lo había hecho en inglés. Sí. Por eso en español quedó para mí, quedó medio ridículo, Sí. pero en realidad después fue muy gracioso y bueno, y cumplió con el deber de... Ah, bueno, ahí las visiones, o sea, de los productores, cómo una decisión te puede poner en el mapa o en algún determinado lugar al que apuntás. Esa era la visión de él, justamente, de Elio. En ese momento era justamente esa visión de cómo ponerlo en el mapa. Que yo, como te digo, siempre me costó soy tan introspectivo y personal y experimental que no sé si a veces lo que hago es para todos los oídos. Entiendo, interesante. Y yendo por esa etapa así, por esa faceta tuya introspectiva, hay un mundo tuyo en el que empezaste a hacer soundtracks, empezaste a hacer música para documentales, para canales de televisión. Sí. ¿Cómo se dio? Bueno, en principio yo conocí por medio de Charlie Alberti a Gaby Menta. Gaby Menta me presentó a Cristian Reati. Cristian Reati me presentó a un productor de ahí mismo, de Artear. Hay uno que se llama Mariano Vico, que es coproductor, y después Sí. estaba el productor que digo que todavía sigue hoy trabajando ahí en Artear, se llama Rabanelli. Él hizo, bueno, Telenoche Investiga, La Nata, todos los programas, hoy en día sigue haciendo Telenoche y todo. Entonces me dijo, mira, Telenoche Investiga, en particular, lo están haciendo el María Laura Santillán y creo que otro más, un tal Micheli. Y me dice, necesitan una música original, va a salir esto. Porque ellos ya, como te decía, ¿viste? Gaby Menta, Cristian Reati, así, contacto. Sí. Ya estaba reunido con los dueños de Grupo Clarín en una oficina, ¿entendés? De repente estaba ahí con... De hacer música underground, ambient, en tu casa, en tu estudio, tranquilo, estabas en una reunión ahí. Claro, tal cual, una reunión con esa gente polémica, pero que manejan esos medios de comunicación. Y entonces necesitaban ahí una música, un soundtrack para Telenoche Investiga que tenía que tener cierta seriedad y suspenso. Y bueno, con Ronan le dije, Ronan, sumate conmigo, que Ronan es un gran productor y coproductor. Y bueno, si vos escuchás a Ronan también te sorprende de lo que hace. Y bueno, le digo, Ronan, ayúdame a hacer esto. Y lo hicimos juntos, todo el soundtrack de Telenoche Investiga. Y quedó un vínculo ahí con Rabanelli, el productor de todos estos programas. Y cada tanto me pedía alguna que otra cosa, incluso para lo de Periodismo para Todos, que es muy polémico también. Sí. Y a nivel producción, vos como productor de música en general, pero de música electrónica, ¿eso qué representa? ¿Es una etapa, es una faceta laboral? Sí, laboral. ¿Hay algún disfrute ahí o es algo que lo pensás como laboral? Sí, lo pienso como un desafío y un disfrute. Y después un trabajo también. Pero empieza con un desafío. Sí. En el momento que vos estás resolviendo lo que es el desafío, empiezas a disfrutar. Y después te das cuenta que es un trabajo y lo cobras. Así que es redondo, digamos. Cierra por todos lados. Sí. Y además, bueno, de esta experiencia que me decías, también hay más, por ejemplo, en un medio... Sí, con National Geographic, que también fue por medio de un amigo de Federico Salava, que es productor de una, digamos, tiene una productora de cine,
que hizo varias cosas, Anima Films, por la zona de colegiales, viste que ahí están todas las productoras, viste, Palermo Hollywood. Bueno, ellos hicieron varios contenidos para National Geographic, pero más en el estilo de dramatización de hechos reales, como fue, por ejemplo, no me acuerdo exacto, Arrepentido se llamaba una serie de episodios, pero actuados con dramas, porque era de repente la vida de un camionero al que le metieron un cargamento y lo tuvo que llevar y lo detuvo la policía y se tuvo que comer 3 años de prisión. Bueno, todo ese tipo de... o una persona que mató sin querer, y ese tipo de, como de eventos que cambian la vida de una persona, y se llamaba Arrepentidos, porque después de haberse metido en quizás a transportar cosas indebidas, tuvo que arrepentirse después que estuvo en Cana, contar toda la odisea. Y bueno, todo eso llevaba una historia y una dramatización, incluso con actores, de todo el mundo, ¿no? O sea, una mega producción. Actores en los que hoy en día están las películas de Damián Cifrón, de repente, ¿no? Ese nivel de actores, ¿no? Darín no apareció ahí de casualidad, ponele, pero estaba a ese nivel. Y entonces me puse a hacer la música de ese tipo de series serias. Series serias. Sí, Producción para música. Y después, bueno, hace poco hice la música de Pipa, una película de esta chica, ahora no me acuerdo el nombre de la chica rubia, actriz. Me mataste. Sí, ahora me voy a acordar. Lopilato. Luisana Lopilato. Sí, Luisana Lopilato. Hice la música de lo que es la parte percusiva, donde ella entra en acción y ella, viste, pelea. Y todo eso, la parte percusiva me encargué yo de eso. Y estuvieron trabajando Ernesto Romeo y el hermano. También. En completo soundtrack de toda la película, pero yo en esas partes, ahí me citaron a mí para hacer específicas unas partes de acción. Impresionante. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede decir que ocupa en tu día o en tu vida de productor la parte que tiene que ver con los soundtracks? No, son oportunidades, las hago y después ya no es que me dedique, no es que haya fluidez. Está bien, vos seguís haciendo tus producciones musicales por tu cuenta. Sí, después cuando llegue una propuesta, un desafío de estos, cuando llega, ahí bueno, lo hago. Bienvenido. Todo un entusiasmo, pero... ¿Rechazaste alguno de estos? ¿Un trabajo así que decís, no era lo que yo quería hacer, no me interesa? No, nunca tuve la, digamos, ¿no?, la altivez, como quien dice, de decir, no, esto yo no lo hago, porque a mí me parece que todo enseña, entonces capaz que no lo sé hacer, pero lo voy a aprender a hacer. Totalmente, muy bueno. Sí, el desafío te posiciona en eso, que salir de tu... No quiero decir zona de confort porque ya está muy trillado, salir de tu estándar que vos sabés hacer y decir, bueno, me están proponiendo algo que capaz que esto es algo que me va a abrir una nueva enseñanza, ¿no? Exacto, nunca sabes a dónde te puede llevar eso, a una siguiente etapa. Capaz que puedo hacerlo y bueno, así fue la primera producción para Nat Geo. Bueno, también con la anterior que te contaba. Así fue todo, ¿no? Uh-huh. Leo, y vos estuviste muy ligado con él en tus inicios y en gran parte de tu trayectoria así como músico productor, como el sonido soulful, algo jazzeado, un poco de deep house. Y hubo un momento donde empezaste a virar hacia el minimal. ¿En qué momento fue eso? ¿O a causa de qué? ¿Por qué? ¿Fue búsqueda personal? Sí, fue una búsqueda personal. Quería llevar a hacer música más abstracta, menos melódica, menos armónica. Y quise hacerla más techno al mismo tiempo, más de pista underground, más de pista. Y estaba muy entusiasmado con lo que fue en su momento el minimal, bueno, de Villalobos, y después a los apadrinados por Villalobos, que son los rumanos, que tenían unas producciones muy buenas con sintetizadores modulares. Hubo un momento de Rumania ahí en el mapa muy fuerte. Fue fuerte en el 2000, entre 2013 y 2015. Y después ya quedó marcado. Todavía hoy sigo tocando. Si me llaman a tocar a algún lugar, pongo música. Siguen vigentes temas de esa época. Sí, siguen vigentes porque son muy futuristas. Creo que fueron los que continuaron con la posta de Villalobos, pero en un sentido también más digerible.
Sí. Porque se fusionaron un poquito, no sé si decírtelo, con el Progressive House en cuanto a formato pad, viste, estirado. Sí, la estructura de la canción, digamos, del track. Estructura de la canción parecida y en algún sentido, algún acorde parecido a algo progresivo, algo que también suaviza un poco la música Sí. al mismo tiempo que es tan micro, tiene micro apariciones de elementos y no es tan abstracta, sino que suaviza con un pad, ¿no? Lo hace un poco más amigable en líneas Más generales. amigable. Sí. Y ahí en ese momento editaste un montón de cosas por Sí. todo el mundo. Sí, hay Sellos un de todo el mundo. montón. Sí, hubo una ola nueva, sí, de sellos nacionales, muchos sellos nacionales también. Nacionales también. Y también en ese momento te cruzaste, hubo una situación en la que vos, ya siendo fan en realidad de Willy Crook, tengo entendido, Sí, se cruzaron caminos. sí, muy lindo fue eso, porque estábamos en 900. Yo estaba poniendo música propia. Era un evento que creo que habían cerrado el lugar. Y 900 el restaurante sí, ahí en Las Cañitas. Sí, Baez y Arguibel. Linda época esa, año 2009, 2010. Y entonces había una persona que era habitué y dijo, bueno, quiero hacer un evento acá, voy a cerrar un poco. No sé si fue un híbrido entre habitué, entre cerrar el lugar y dejar entrar que otro cliente. Pero en eso viene un señor con su saxo y yo no era muy fanático del saxo. Y pongo mis temas downtempo y este señor me sigue, ¿viste? Y muy simpático lo veía yo, ¿viste? Él estaba subido en una tarima. Yo no sabía quién era todavía. Se mandó de una ahí con sus rastas. A él lo habían contratado. Lo Ah. habían contratado el mismo que cerró un poco el local para hacer la fiesta. Era se llama Fernando Pérez Escoda de apellido, no me acuerdo bien quién era y a qué se dedicaba en ese momento, pero un tipo de bien, buena gente que tenía buen gusto musical y contrató a Willy Crook para que toque justo cuando yo estaba como DJ poniendo mis propios temas. Entonces Willy, sin saber que era Willy, yo dije, qué bueno ese saxo de este señor. La verdad que me cae bien este saxo. Toca, más o menos toca. Más o menos toca. Y después salió con la flauta también, Claro. traversa, y bueno, lindísimo también su performance. Y digo, bueno, la verdad que me copó este tipo, qué copado que es. Le voy a regalar el CD que estoy tocando. Era época de CDs. Y era un CD con mi música propia y decía Leo Portela y había 10 downtempo yaceros ahí grabados. Y le digo, che, ¿te gustó la música? Sí, bueno, toma, te regalo mi CD. Y digo. Entonces el tipo, Willy, va a la caja, cobra y se va. Y yo después voy a la caja horas más tarde y digo, ¿y este señor que estaba, Guillermo? O, ¿quién era? Willy Crook. No, me No te puedo creer. Y yo ya había escuchado a Big Bombo Mama, If You, todos los temas de él. Y a mí me parecía él el J.K. Jamiroquai argentino, digamos. Ese nivel de soulful jazz, más tranquilo, obviamente, porque Jamiroquai es mucho más dinámico, baile y todo. Sí, pero él fue como un poco el gestor de ese revival del cool y del acid jazz, ¿no? Del acid jazz, claro. exactamente. El rey, el mismo Willy decía, un embajador de un buen gusto, del buen gusto. El embajador del buen gusto. Era una frase de él, el embajador del buen gusto, que él era el único en Argentina que tenía el nivel de acid jazz y soulful jazz que podías escuchar de un intérprete de otras partes del mundo, de donde se originó. Totalmente, nada que envidiarle a alguna banda inglesa. Nada que de jazz. envidiarle. Sí. Aparte, los mismos funky torinos son excelentes hasta el día de hoy. Tremendos estuve músicos. diciendo, de tremendos músicos. El baterista, el tecladista, las cantantes. Siguen tocando. Los guitarristas y bajo. Sí, siguen tocando ellos. Sí, son excelentes, la verdad. Che, Leo, ¿y ahí comenzó un vínculo con Willy o no lo viste, lo retomaste después? ¿Cómo fue? Sí, justamente no lo vi más, no tuve más, porque yo sí sabía que era Willy, le pedía un teléfono. ¿Viste? Él tampoco tuvo contacto, no dejé un teléfono. En tu CD no estaba el teléfono, no había mail. No estaba el teléfono, ni el email, nada. Se decía Leo Portela, nada más. Y entonces voy a estaba de gira en un momento por Córdoba y Laura Cuello, que es... Ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba, sí, capital. El Centro Viejo, por ahí, creo que es la radio. Bueno, y
Laura Collo, que es una productora de radio, sí, muy del género funky y soul también. Yo entro a la radio, hago la nota, después me voy a tocar y agarra Laura y lo llama Willy. Willy, encontré a esta persona que estabas buscando, Leo Portela. No te puedo creer. Sí. Ah. Y resultaba que Willy me estaba buscando a mí, o sea, no la podía creer. Era, Impresionante, o sea, impresionante. Me manda Willy él Crook. Willy Crook mismo. Me manda él un mensajito de texto, yo entusiasmadísimo. Quedé en que venga a casa, ¿viste? Sí. Así que vino a mi casa, él se agarró el Torino, se cargó la flauta, el saxo, la guitarra y el bajo. Y su voz. Cargó todo y te fue Cargó al todo, estudio. vino a mi casa y yo me colgué, estaba produciendo y en eso tocaba el timbre, yo no le abrí y apareció mi vieja y le abrió la puerta a ella. No, increíble. Porque estaba mi vieja ahí en mi casa y entonces le abrió la puerta a mi madre y yo lo vi desde la ventana. Willy. Y entraba todo cargado él con todas las cosas encima, ¿viste? Sí. ¿Y ahí hubo una química automática? ¿Cómo fue el laburo de estudio? Sí, ahí hubo una química automática, porque él ya venía escuchando el CD que le había dejado, que ya era básicamente mi esencia musical, Sí. y entonces ya tenía proyectos armados, y encaramos en principio un tema house, soulful house así lindo también, que está en Spotify ahora. Eso se puede escuchar. Se puede escuchar, sí. ¿Cómo era el nombre? No me acuerdo. Pero Busca en Spotify, Leo Portela, Willy Crook. sí, bueno, lo van a encontrar. Va a estar ahí. También tocamos en vivo en el Pulitzer, ahí donde estaba trabajando Fran Di Gianni. En la que él terraza me hizo el está contacto, Fran, un amigo de la casa. Un grande. Un grande, Fran. Va a venir, ¿no? Un día. Seguro. Ya estuvo acá, ya hay unos DJ sets de él y seguramente lo tendremos acá. Qué bien, Sí. qué bueno, qué bueno. Bueno, Fran nos propuso de ir a tocar al Pulitzer, es una terraza al estilo neoyorquino, viste, ahí en el microcentro. Y fuimos con Willy ahí también. Después hubo otros escenarios. Así que. Y otros streamings también, hubo un streaming también con él. Pero bueno, ahí fue corto, lamentablemente. Después vino, bueno, esta cuarentena. Sí. Y nos encerraron y bueno, ahí estuvimos sin poder juntarnos por un rato. Y después ya inmediatamente, cuando llegaron estas cosas experimentales que había que meterse en el brazo, ahí eso le hizo mal, ¿viste? No me digas que se fue el... ok. Sí, se fue por eso. Y automático reaccionó, su organismo reaccionó mal ante eso, esa cosa, ese pinchazo experimental que trajeron en el 2021. Y se fue y lo internaron y bueno, ahí ya se fue corto, lamentablemente estuvimos desde el 2015, 2016 trabajando hasta el 2021 y ya después tuve en ese periodo, gracias a Dios. Pudieron por lo menos compartir hacer con una él. buena cantidad de cosas Sí, y compartir sí. ese momento. Perdí el rígido encima, el rígido que tengo todas las partes, No te las puedo grabaciones, se llama indexación. Mira, fíjate, Indexación. La indexación. Capaz que hoy con inteligencia artificial esa indexación se puede recuperar. Sí, exacto. La indexación consiste, vamos a hablar de A temas ver. informáticos, consiste en cuando vos, viste que vos booteás un rígido. Sí. Ese rígido necesita de la volcada de información. Si se interrumpe en ese medio, entre medio de esa volcada de información, Sí. por algún problema eléctrico de la computadora, queda desindexado, por lo tanto el resource no vuelve al mismo lugar. O sea, es Queda como que perdido en la algún púa, momento, en del algún disco, espacio del disco rígido queda perdido y tenés que queda buscarlo. perdido y el buteo no sabe por dónde empezar a buscar todos los archivos para hacer la compilación de archivos y cargar el sistema. Entonces es como poner que la púa no llegue al disco. Claro. No puede leerlo. Entonces no puede leer la información para cargar lo que hay en ese disco y perdí todo el trabajo, lamentablemente. Una locura lo que pasó. No, tremendo. Bueno, Sí. cosas que pasan en el mundo de la producción, en el mundo de otros campos también de la producción, ¿no? Y confiado de visual. que, claro, alguna cosa va capeada, pero confiado de que tenía todo funcionando, ¿viste? Un problema eléctrico de la computadora misma, una Mac, obviamente.
Así que bueno. Bueno, bastante quedó, bastante, o sea, tenés una carrera a nivel producción muy prolífica, tenés lanzamientos. En Bueno, Spotify sí, hay cantidades. Sí, la verdad que hay mucho compilado, trabajé mucho con Music Brokers y bueno, propio mío, con lo que hicimos con Ronan como Portela Studio, que tenemos Sí. un propio sello entre nosotros, que ahora está medio dejado de lado porque lo estamos trabajando más para otros proyectos, pero tenemos ahí nuestra plataforma donde varias cosas que quedaron en el tintero antiguas, grabadas Sí. en minidisc o en cintas o en CDs quemados de esa época, los volcamos a Está subiendo ese sello. catálogo. Ese catálogo. Eso exacto. lo están subiendo donde Bandcamp. Eso es Spotify, básicamente. Spotify. Y Está bien. bueno, Apple Music, todas las 40 plataformas que existen para música. Plataformas de streaming. Sí. Te quería preguntar, en todo ese recorrido musical y de ediciones independientes con diferentes sellos locales, sellos extranjeros, hay un tema que es el legal, es el contractual, hay otro tema que es el vuelco, las regalías, el dinero. ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué podés contar? ¿Cuál fue tu experiencia o tus experiencias diferentes? Bueno, sí, hay que trabajar constantemente para poder estar en vigencia. Es como cuando los DJs que no están en cartelera dejan de tocar, ¿no? Y Sí. en este caso, si vos dejás de producir, también dejás de generar reproducciones o te perdés oportunidades de estar apareciendo en algún canal de televisión como cortina musical o Sí, digamos, dejás de estar en cartelera si no editas. claro. Y también hay que estar constantemente, hay mucha obsolescencia en el sentido de que hay mucha información y todos los días hay novedades. Entonces tu música queda muy atrás y para poder reivindicarla hay que saber posicionarla en buenas playlists y esas cosas, por ejemplo, Music Brokers las hace, pero tampoco es fácil ni siquiera con ellos porque ellos Sí. también se tienen que dejar, como decir, condicionar por el algoritmo, ¿no? Claro. Todos se dejan condicionar por eso y por lo que escucha en general la gente en el mundo, ¿no? Y no porque tengas una gran productora vas a empezar a tener gente que te escuche, ¿no? Hay toda una estrategia atrás, un planeamiento, una manera, Hay un un público lobby, dirigido. hay un lobby. Los productores, los grandes, los que tienen listas numerosas en Spotify no es porque lo hicieron online, es porque No es orgánico, decís, digamos. orgánicos. Se tomaron un avión y fueron a Polonia a sentarse con un productor de ahí, de todo lo que es la música de ese área, para que ellos reproduzcan esa música, para que ellos relicencien la música que vos tenés en tu catálogo. Entonces, Relicencien, o sea que estás hablando de, claro, música que ya hiciste hace, no sé, 10 años, que caducó un contrato que generalmente duran 10 años, por ejemplo. sí. Y es importante ese cara a cara con los productores para volver Sí. a estar en el mapa, eso decís. Incluso un cara a cara o salir a tomar unas copas, ¿entendés? O invitarlos a tocar o que vos vengan cuando vos tocás. Eso durante mucho tiempo pasó también por ejemplo, en festivales, Sonar, en Miami, en el Winter Conference. Claro, sí, ¿Hoy sigue ocurriendo eso? ¿En qué lugares? ¿Qué estrategia hay, digamos, para ir y acercarte a estas personas con las que vos querés? Y me parece que es un buen punto es el ir al Sonar o ir al Music Conference. Ahora está un poco más caído, pero todavía sigue siendo Barcelona, Ibiza, todo eso sigue siendo todavía Yo no estoy tanto en ese ambiente ahora, pero sé que sigue siendo para los DJs de hoy que están haciendo música nueva, es un lugar de lobby Sí. importante para que... Y de ese lobby siempre salen todas estas oportunidades de poder estar en una playlist, de poder sacar un vinilo, de sacar un release digital. Ujú. Bueno, súper interesante. La verdad que tu experiencia siempre... has hecho tantas cosas a lo largo de toda tu carrera que hay un montón para preguntarte. Podríamos estar muchas horas más hablando, Sí, pero muchos días. Lo que me interesa en tu última etapa musical es, bueno, mencionábamos esto, ¿no? Discográficas locales, discográficas internacionales. Sé que en esta última etapa vos te dedicaste de alguna manera, me parece que hiciste un viraje o le diste más espacio a tu perfil independiente y empezaste a subir una serie de EPs en tu propia página de Bandcamp, que es la plataforma que es más justa, digamos, de alguna manera con los artistas. Sabes que es más justa y enseguida te da un resultado, ¿viste? Si te compran la música
te mandan un email, te dicen, te han comprado, Te hacen entraron $4. el vuelco mensual. Te llegó vendiste esta cantidad de Sí. tracks. Sí, te compró y de repente hace poco Franco Sinelli ha comprado estos temas tuyos, ¿viste? Te llega con nombre y apellido, ¿no? Sí, con nombre y apellido. Impresionante. Digo, Franquito, muchas gracias, la verdad que es un grande. Sí, me encantaron, lo voy a tocar, te voy a mandar un video ahora, porque justo ahora en esta gira que hizo hace pocos días. Y Qué buena onda. sí, se me ocurrió empezar a subir, pero recién este año, y había hecho una subida hace un par de años. Pero voy a empezar a subir cada vez más a Bandcamp. Ahora creo que tengo 3 releases. Ujú. Pero En Bandcamp, este momento tenés 3. Los chequeé todos. Uno mejor que el otro. Calidad, siempre melodía. Me encantó ese que te decía que es un rhythm, que tiene Sí, hay unos rhythm, toques sí. de dub. toque de dub con un ambiente atmosférico de sintetizador de ahí. Sí. ¿Se puede decir entonces que en este momento particularmente estás más interesado en hacer publicaciones independientes que en discográficas o no? No, estoy en las dos líneas, digamos, porque estoy ahora trabajando para volver a reactivar Sadaic, para que Sí. poder porque siempre es un trabajo constante, eso no tiene constancia, no tiene estabilidad, vamos a decir, bueno, ahora yo ya llegué a un nivel y ahí voy a estar, no. Sí. Es como te digo, siempre uno tiene que estar en cartelera, uno tiene que estar produciendo y editando y que le guste a la gente y que el algoritmo lo proponga. Entonces de ahí podés llegar a contar con algo en Sadaic y capaz que a veces viene bien, a veces viene menos que bien, pero bueno, hay que seguir trabajando siempre. O sea, ese vuelco de regalías y de Sadaic, digamos, es directamente proporcional al trabajo que vos le ponés pensado en eso. Sí, directamente proporcional al trabajo que hago para que entre bien en las playlists y que también generen reproducciones en todo el mundo. Y como te decía, para que esas reproducciones en todo el mundo se puedan dar, hubo que haber hecho un trabajo previo de lobby, de ir a visitar uno por uno a los productores que tienen la relicenciación de la música Sí. en determinadas regiones del mundo, ¿no? Sí. Bueno, es un gran trabajo, aparte del trabajo de productor y de Aparte del músico. trabajo, el lobby es un trabajo también fuertísimo. Y no en todos los casos hice yo solo el lobby, ¿no? Sino que el productor mío hace el lobby también. Sí, ahí te suma estar también en la estructura de una discográfica. La estructura de la discográfica suma cuando este productor es serio y hace ese trabajo. Si no, no, porque a veces hay muchos casos en los que los chicos quieren tener una carrera de DJs con un sello discográfico que se abrieron propio de ellos, pero después lo dejan ahí el catálogo sin promoción. No tiene llegada. No llega a nadie, entonces vos le editás, firmás con ellos, pero después ellos no te promocionan y lo usan como para tener una Es algo que mostrar, pero presentación, sí, una presentación, sí. pero no te Si no hay hace. laburo un poco más profundo, es como que queda un poco en la nada, queda ahí. Y emergieron muchos DJs en ese sentido genérico de querer tener su propio sello, pero después que el sello no tenga tanta relevancia en el mundo, ¿no? Hay un montón de esos, te proponen de acá, de allá. Sí. Y muchas veces, sí, no hay problema, porque no me cuesta nada quizás. Pero ya, viste, digo, mejor antes que eso es subirlo a Bandcamp. Estás más selectivo ahí, está bien. Sí. Selectivo con el sello y subirlo a Bandcamp garpa más. Che, y a nivel tecnología, empezaste a producir estamos hablando de 97. Hoy, ¿con qué estás produciendo? ¿De qué consta tu estudio? ¿Cuáles son tus herramientas? Y básicamente, digamos, el Ableton Live, tampoco la última versión, ¿viste? Pero una de las últimas. Y bueno, sintetizador, sampler que todavía sigo usando, porque hay sonidos específicos que son muy acústicos, como de pianos, que también desarrollados en ese tipo de equipos, que son de sonidos más no son tanto de software. Sí. Estás en esa búsqueda del balance, digamos, entre lo Claro. analógico o lo acústico y lo digital. Sí. Pero muy dentro, muy internal de computadora, básicamente. Sí, algún que otro sonido externo, como antes, como invitaba a Willy a tocar, Sí. y entraba, o a una cantante, o el teclado mismo que toco yo, o el sampler viejo, o lo que fuese. Pero
más internal, es el trabajo más Está de bien. computadora y monitores. Mucho VST, muchos plugins, mucho plugin, mucho VST. De los buenos, digamos, una selección fina ahí. Sí, pocos, y no incorporo muchos VST todo el tiempo. No soy un geek de los VSTs. De hecho, una época se me rompió una compu y capaz que tengo otra de backup y levanto un Ableton del año 2006 y Se la banca igual. se la banca igual, o sea, con sus sonidos incorporados, sin ni siquiera meter librería extra. O sea, algo siempre te sale. Sos del menos es más y te arreglás con eso. Me arreglo, sí. No soy Buenísimo. tan geek. Ronan sí, Ronan es un tipo que está a la última de la vanguardia de lo último que salió. Sabe que acaba de sabe. salir hoy el nuevo plugin de tal marca. Exacto, sí, él está siempre ahí, le encanta todo eso. Pero Es una yo- fiebre, es como los que aman los vinilos, o sea, estar ahí es un viaje de ida. Sí, bueno, incluso eso se refleja en el sonido que él saca, que es excelente y superador de mucho. Te pone, es muy competitivo en el sentido del sonido que sale de estar en esa búsqueda de Claro. lo nuevo, ¿viste? Entonces con lo nuevo resume muchas más operaciones que antes podían hacerse en un estudio analógico. Sí. Se resume mucho, con los nuevos plugins se resume mucho y se puede lograr un producto con muy buen sonido, digamos. Es más eficaz, digamos, más eficiente, Sí, más fácil llegar a un buen resultado que hace 20, 30 años, digamos. sí. Excelente. Leo, hoy 2025, ¿qué es lo próximo que está por salir? ¿Dónde se te puede escuchar tocando? Bueno, sí, últimamente estuve alejado de las cabinas, excepto estuve en Avant Garden, me invitó Andrés Sacco, que tiene un ciclo muy lindo, que hace rato lo tiene ahí, ¿viste? Sí. Bajo perfil, los días jueves, los días sábados. Y ahí quizás próximamente. Después estuve yendo a Formosa, pero como DJ poco. Sí. Y bueno, trabajando ahora en un proyecto de acid jazz, volviendo a mis raíces, Ahí va. para Music Rockers también. Y también lo que es para Bandcamp, como vos decís. Y lo que estoy haciendo como para entretenerme muchas veces es agarrar clásicos, digamos, temas de jazz experimental progresivo Sí. y hacer mis propios edits para tocarlos al estilo micro house, minimal, Sí. con elementos de jazz, como para decir, bueno, si salgo a poner Interesante. música, esto es fino. Y son temas tuyos, o sea, versiones tuyas que no las tiene nadie más. Es Son tu identidad. versiones, claro, son edits que te puedo hacer, si querés, vos que sos muy buen DJ, que de hecho me he sorprendido. Quiero tus edits. Claro, por eso vos lo merecés, porque yo te he ido a tocar, he ido a escucharte tocar y me has hecho disfrutar y me sorprendió Gracias, tu trabajo. gracias. Así que serías una de las personas que merecerían esos edits. Mirá, recuerdo algunos de mis primeros demos intentando ahí, luchando con el Fruity Loops hace 1000 años, de haberte mandado mira. algún demo, y vos me dijiste, bien, va por ahí. Y dije, bueno, Leo Portela mira. me tira una buena, digo, bueno, debo estar yendo por buen camino. Ahora que lo decís me acuerdo. Fruity Loops. O sea, Del Fruity Loops. Otra época, otra era. Encima de Fruity Loops para mí era trabajar en otro formato, porque yo trabajo en formato horizontal y Claro. Fruity Loops era del formato vertical. Era como, para mí era... Y encima de vertical es complicado. Era complejo. Sí, era complejo. Pero bueno, interesante. Che, Leo, un placerazo enorme, un gran gusto haberte tenido acá. Y Bueno, bueno, muchas gracias. y compartir, que nos hayas compartido todas tus experiencias, así que queda ahí en YouTube ya para que lo vea todo el mundo. Qué lindo. Y- Buenísimo. Saludo a las cámaras.